Pues bueno, vamos a iniciar esta primera parte de materia de octavo básico, ¿no es cierto? Octavo básico, ¿no es cierto? De aquí en adelante va a ser materia de octavo básico. Si el que está viendo el video está en octavo, suscríbete para no perder ningún video, ¿no es cierto? En este canal. ¿No es cierto? Y aquí, ¿no es cierto? Vamos a comenzar, ¿no es cierto? Con la multiplicación, ¿no es cierto? Y división, ¿no es cierto? De números enteros, ¿no es cierto? A donde hay que tener en conciencia, ¿no es cierto? En que los números enteros van desde el infinito negativo, pasan por el cero y van hacia el infinito positivo, ¿no es cierto? Van ¿no es cierto? Van desde los infinitos negativos hasta los positivos infinitos, ¿no es cierto? Un ejemplo de los negativos, ¿no es cierto? Sería el -1, ¿no es cierto? El -2, y los positivos serían el 1, el 2, el 3, ¿no es cierto? Entre otros. Una cosa que hay que destacar, ¿no es cierto? Es que cuando se divide un número, hay que recordar que está compuesto de un numerador y un denominador, ¿no es cierto? ¿A dónde? Vamos a llamar el denominador X y el denominador Y, ¿no es cierto? Y si Y vale 0, en cualquier caso, es decir, en la fracción, todo esto, ¿no es cierto? No existe. No existe, ¿no es cierto? No existe porque no existe la división con 0, ¿no es cierto? No existe la división, ¿no es cierto? No existe la división por 0. En cambio, si el numerador es 0, entonces la fracción es 0, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta las reglas de multiplicación y las de división, que son prácticamente las mismas, cambiando únicamente cómo se vaya a desarrollar los números, ¿no es cierto? Si se multiplica un número positivo con uno negativo, va a dar negativo. Si es uno negativo por uno positivo, es igual a negativo, ¿no es cierto? Esto y si es negativo, ¿no es cierto? Vamos a borrar aquí, ¿no es cierto? Si es negativo por negativo es igual a positivo, ¿no es cierto? Y si es positivo por positivo, eso es positivo. Esto lo tienen que manejar muy bien porque siempre pasan que por un signo, por ejemplo, en un ejercicio, me salió, hay 4 alternativas a donde es -1, 1, 2 y -2. Y el resultado es -2 y en una parte se me olvidó que hay un signo y justamente hay 2, así que y justamente es la letra C, ¿no es cierto? Así que yo, por no fijarme bien, ¿no es cierto? En, en los signos, voy a creer que es la C y es la D. Así que hay que tener un ojo con eso. Y estas serían las reglas de multiplicación. Las de división van a ser exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Solo que con un punto más, ¿no es cierto? En vez de multiplicar se divide, ¿no es cierto? A donde hay que entender qué significa que sean conmutativas, ¿no es cierto? Bueno, la conmutatividad se da simplemente en la suma y en la multiplicación. ¿Y por qué no en la resta y en la división? Porque en la suma y en la multiplicación
x más y va a ser lo mismo que y más x, ¿no es cierto? X más y, supongamos que es 15. Así que, por ende, y más x me va a dar 15. Esto va a pasar lo mismo con la multiplicación, ¿no es cierto? Si aquí yo cambio el más por un por, ¿no es cierto? Aquí cambio un más por un por, ¿no es cierto? X por y es 15 y por ende y por x es 15, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo si yo resto x menos y me da por ejemplo 7? Entonces no puedo deducir que y menos x es 7. Lo que sí puedo deducir es que menos y más x es 7. ¿No es cierto? Porque aquí vamos a poner el ejemplo, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner 1 y 2. ¿Y por qué el 2 está correcto y el 1 no? Bueno, porque se respetan los signos. Si se fijan bien, aquí hay un más. El x es positivo, el y es negativo, ¿no es cierto? Y aquí en el primer caso, ¿no es cierto? Aquí en el primer caso, el y está positivo y ahí debería estar negativo, ¿no es cierto? Y el x, aquí el x está negativo cuando debería estar positivo. El segundo está bien porque se mantienen los signos. El y está negativo y el x está positivo, ¿no es cierto? Y eso pasa exactamente en la división. Por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos el denominador 2 y el denominador 1, ¿no es cierto? A donde si lo a donde x es 2 e y es 1. Y si es x, ¿no es cierto? A donde vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿no es cierto? ¿Y por qué pongo esto? Porque hay una cosa bastante diferente, ¿no es cierto? Es por las posiciones que están. Es decir, están aquí el x es 2, ¿no es cierto? Partido 1, que eso es básicamente un 2, ¿no es cierto? Un 2 que está siempre siendo dividido por 1. Y aquí es un igual, ¿no es cierto? Y una rayita, significando que no es igual, ¿no es cierto?, a un medio. Es decir, 2 no es igual a 0,5, ¿no es cierto? Así que hay que tener un ojo con eso, porque si nos preguntan la división de A partido B, ¿cuánto es? Y A nos da 15 y B nos da 20 y le ponemos el 20 arriba y el X abajo. Va a salir problemas, ¿no es cierto? Así que hay que tener un cuidado con eso, ¿no es cierto? Y ahora las operaciones combinatorias, ¿no es cierto? Una vez explicado esto, ¿no es cierto? Hay que ir a las combinaciones, a las operaciones combinadas. ¿Y qué es una operatoria combinada? Bueno, es una expresión, vamos a poner una operación, ¿no es cierto? Combinada, que es una expresión, ¿no es cierto? Aquí vamos a borrar, ¿no es cierto? Expresión, ¿no es cierto? Formada, pero ahí dice formada por
por, ¿no es cierto?, la multiplicación, la división, la suma, la resta, los paréntesis, etc. Es decir, aquí agrupan todo y generan una operación más extensa, ¿no es cierto? Ya revisamos, ¿no es cierto?, que hay un cierto orden, ¿no es cierto? Y hay que dominar bien el papomudas. Y me van a decir qué es lo que me tomé antes de grabar este video. Bueno, la verdad es que me tomé un agua calentita antes de grabar este video, porque el papomudas o un papomuda es el paréntesis, potencias y raíces, multiplicación, división, adición y sustracción. Así que hay que... El papomudas, ¿no es cierto? Aquí el aquí vamos ahí, el papo... papomudas. ¿Qué es esto, no es cierto? Paréntesis, potencias y raíces, la multiplicación, división, ¿no es cierto?, la adición y la resta, ¿no es cierto? En los paréntesis, las raíces, ¿no es cierto?, x elevado a y también las raíces, la multiplicación, la división, la suma y la resta. En ese orden se debe realizar las cosas, ¿no es cierto? Es decir, primero el paréntesis, luego todo lo que viene siendo potencias, todo lo que viene siendo raíces, todo lo que viene siendo la multiplicación, y de aquí hasta la sustracción es de izquierda a derecha. Es decir, en la forma de cómo leemos, ¿no es cierto? Así que vamos a resolver un ejercicio de papomudas, ¿no es cierto? Donde va a traer un poco de potencia, un poco de raíces, un poco de todo, básicamente. Bueno, aquí tenemos un ejercicio de papomudas, ¿no es cierto? Que es paréntesis, potencias, raíces, multiplicación, división, adición y sustracción, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un poco de potencia, un poco de raíces, multiplicación, división, suma y resta, ¿no es cierto? Y vamos a resolver lo primero, lo que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Lo que viene siendo el pa, ¿no es cierto? Que aquí lo vamos a transcribir, ¿no es cierto? 2 más la raíz de 16, que la raíz, ¿no es cierto?, es 4. ¿Y por qué 4? Porque si no hay un número, pasando un poco de materia, si no hay número en acá arriba, ¿no es cierto?, es porque existe un 2, ¿no es cierto? Las raíces se componen de un número, ¿no es cierto?, que en teoría, ¿no es cierto?, que si multiplicamos 2 veces el mismo número y sacamos su raíz, va a ser x. ¿Por qué? Porque aquí hay un 2 escondido. Si no hay un número que se ve, es porque hay un 2, ¿no es cierto? Y si hay un número, entonces es raíz cúbica, raíz a la cuarta, raíz a la sexta, raíz a la no sé qué, dependiendo del número que esté, que creo que se llama índice, ¿no es cierto? Bueno, entonces la raíz cuadrada de 16 hay que buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 16, que es básicamente el 4, ¿no es cierto? Menos, y aquí tenemos la división, una división, ¿no es cierto?, de 4 sobre 2,
¿no es cierto? Es decir, 4 dividido 2, ¿no es cierto? Que ¿cuántas veces 2 puede caber en un 4? 2 veces, así que 2, ¿no es cierto? Así que el 2 con este 2 se van y esto básicamente, esto es un 4. Así que vamos a transcribir todo esto, ¿no es cierto? A un 4, ¿no es cierto? Que vamos a transcribir todo esto, 2 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Más, entre paréntesis, 4 más 4 por 4, ¿no es cierto? Y aquí ahora es es potencia, ¿no es cierto? Aquí la potencia es un 2 elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Es el mismo número multiplicado las veces que está el exponente, es decir, 2 veces. 2 por 2 es 4, ¿no es cierto? Más 4 por 4, ya lo habíamos visto antes, que es 16, ¿no es cierto? Así que el resultado de todo esto es 20, ¿no es cierto? El resultado de todo de toda este papumuda, de toda esta operación combinada es 20, ¿no es cierto? Un ejercicio bastante simple de resolver. Así que hay que manejarse bien con esto, ¿no es cierto? Y vamos con los signos negativos en adelante de un paréntesis. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un 4 por 3 menos la raíz cúbica de 8? El 8 me quedó un poco feo. 8, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en este paréntesis, ¿no es cierto?, hay un signo negativo? Bueno, es fácil. Todo lo que está adentro del paréntesis, ¿no es cierto?, todo lo que viene siendo el 4, todo lo que viene siendo el 4, el 3 y el menos de raíz cúbica de 8 pasan a tener el signo contrario, es decir, lo que es más es menos y lo que es menos es más. Regla de la multiplicación, aquí hay un por y aquí adelante hay un 1 invisible que nadie lo ve, pero yo lo veo. ¿Por qué? Porque sí. Así que todo lo que está aquí adentro, aquí vamos a poner el 1 para que se note, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un negativo por un positivo y el positivo está multiplicando un paréntesis, entonces todo el signo, ¿no es cierto?, pasa a ser el signo contrario. Es decir, quedaría aquí abajo menos 4 por menos 3 más la raíz cúbica de 8, ¿no es cierto? Entonces, menos 3 por menos 4 es 12. Regla de multiplicación, recordar. Más 2, ¿no es cierto? ¿Y por qué 2? ¿Y por qué no raíz de 3 octavos? Porque si elevamos el 2 con un 3, ¿no es cierto? Es decir, 2 elevado a 3 es básicamente un 2 por 2 por 2. Es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8. Es decir, la raíz cúbica, la raíz cúbica de 8 es 2. Así que aprenderse los más comunes porque así van a ahorrar no mucho tiempo, pero un par de segundos que les pueden servir. Así que aprenderse los más conocidos, no todos, pero los más conocidos, como la raíz de 51 es 17, por ejemplo. Es un ejemplo.
no es que sea verdad, que es 17 por 3, básicamente. O que es bueno, ya me entienden. Aprenderse algunos de memoria porque les puede servir más adelante, ¿no es cierto? Y vamos con las raíces cuadradas. Las raíces cuadradas, ¿no es cierto? Son las raíces cuadradas, ya expliqué esto, ¿no es cierto? Es un número que multipliquemos por sí mismos para obtener un LX, ¿no es cierto? Es decir, aquí esto es una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Aquí tenemos un número que lo representamos con una X, ¿no es cierto? Que está siempre aquí con un 2, ¿no es cierto? Está ahí, está como el ángel guardián, está invisible, pero sabemos que está, igual que Diosito. Y para, ¿no es cierto? Igual vamos a practicar un poco, ¿no es cierto? Un poco, ¿no es cierto? De las raíces cuadradas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la raíz de 1, ¿no es cierto? Que esto vendría siendo un 1, ¿no es cierto? Porque todo, recordar que el 1, ¿no es cierto? Si el 1, ¿no es cierto? Si uno lo elevamos a un número X, ¿no es cierto? Va a ser siempre 1. ¿Por qué? Porque es 1 por 1 por 1 por 1 por bla 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 por 1 elevado a la X que viene siendo acá, ¿no es cierto? Así que memorizarlo más fáciles porque les puede servir para ahorrar algunos segundos, ¿no es cierto? Yo les recomiendo memorizarlo los primeros 10 para no perderse, ¿no es cierto? Bueno, vamos con un poco más complejo, la raíz de 4, por ejemplo. ¿Cuál sería un número multiplicado 2 veces que me dé el 4? ¿No es cierto? En que viene siendo el 2. Así que voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes puedan hacerlo durante un par de minutos y yo les daré la respuesta en un par de segundos, ¿ya? Bueno, aquí hay un par de ejercicios para que ustedes puedan hacerlos, ¿no es cierto? Que aquí, ¿no es cierto? Ya sabemos que hay un raíz de 16 que todos sabemos que es un 4, ¿no es cierto? Y estas son raíces muy fáciles, dirán. Pues bueno, sí, tienen parte de la razón, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaría si aquí les pongo adelante del raíz de 36, por ejemplo, un 2? Un 2. Ahora ya no estaría tan fácil. Y la respuesta es 12. Adivinen, hagan el procedimiento y vean la respuesta de por qué es 12. 2 por raíz de 36. ¿No es cierto? Pueden pausar el video, demorarse todo lo que quieran, ¿no es cierto? Y es porque aquí la raíz de 36 es 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6 es 36. Por 2, ¿no es cierto? Es 12. Y ahí está la justificación. Así que, ¿no es cierto? Aquí la raíz de 36 es 6, ¿no es cierto? Aquí la raíz de 9 es 3, de 25 es 5, ¿no es cierto? 49 es 7, 64 es 8, ¿no es cierto? 68, 8, ¿no es cierto? 64 es 8, 81 es 9, 100 es 10, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Es 10, ¿no es cierto? 121 es 11 y 144 es 12, ¿no es cierto? Apréndanse los primeros 20 para no tener ningún problema. Dudo mucho que el profesor o la profesora les ponga, no sé, raíz de 754, que para el que quiera saber cuánto es 24, ¿ya?
Y también, ¿no es cierto?, hay que manejarse bien con la multiplicación, ¿no es cierto? La multiplicación y la división, ¿no es cierto? Y vamos con el volumen en las expresiones algebraicas. Ojo, vamos a definir primero qué es un término. Un término. Bueno, un término, les voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, este es un término. Ya, un término se separa con otro, ¿no es cierto?, por el signo más o el signo menos, ¿no es cierto? Y como pueden ver, ¿no es cierto?, y si se dieron cuenta por la definición que me da el término, el 3x menos 2 existen dos términos. Uno es el 3x y el otro es el menos 2. ¿Y por qué no es el 2? Bueno, porque el 2 tiene un signo negativo adelante, así que hay que tener ojo con eso. Hay que tener cuidadito con eso. Porque igual no... Porque una cosa es el 2 y otra cosa que es totalmente diferente, y aunque tenga el mismo número, es el menos 2. Son dos números totalmente diferentes, hablando de 2, a donde existe un coeficiente, ¿no es cierto? Un coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Bueno, es el número que va adelante de las letras. Si no existe ningún número es porque hay un 1. Es decir, el coeficiente, en este caso, vendría siendo el 3. ¿No es cierto? Este es el coeficiente. ¿No es cierto? Y hay un factor literal. ¿No es cierto? Aquí vamos a poner factor literal. Literal. ¿Y qué es un factor literal? Bueno, está compuesta por letras y sus exponentes, en el caso de que lo tienen. Es decir, aquí es el x elevado al 1. ¿Y por qué x elevado al 1? Bueno, porque el x no está elevado a ningún número. Y si no hay ningún número ahí es porque hay un 1 invisible. Está ahí, pero no lo pueden ver. ¿No es cierto? ¿A dónde? ¿No es cierto? Ya visto todo esto, ¿no es cierto? Existen tres tipos de expresiones algebraicas, que viene siendo el monomio, el binomio y el trinomio. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, 3x menos 2x. Y aquí me van a decir, pero ¿por qué pusiste un binomio en un monomio? Bueno, porque dice, es un término, porque dijiste que un término se separa con otro con el signo más o menos. Bueno, aquí existe la reducción de términos semejantes, es decir, que tengan el mismo factor literal. Es decir, 3x menos 2x es x, ¿no es cierto? Volviéndolo un monomio. Así que para el listillo que dijo que era un binomio, pues estaba equivocado, ¿no es cierto? Y vamos con un ejemplo de binomio, ¿no es cierto? 2x más 4 menos 3. Y aquí me va a decir el mismo
que ahí hay un trinomio, no un binomio. Bueno, utilizando la misma lógica, es un binomio. ¿Por qué? Porque es 2x más 1. ¿Por qué? Porque el 4 y el 3 no tienen factor literal y por ende son términos semejantes y por ende se restan. ¿No es cierto? Así que para los que dijeron que era un trinomio en vez de un binomio, pues estaban totalmente equivocados. ¿No es cierto? Y aquí vamos a poner un ejemplo de trinomio. 4x menos 3 más 2y. Bueno, sí es un trinomio y sí lo puse la primera, porque todos los factores literales de cada término son diferentes de los otros. Aquí hay una x, ¿no es cierto? Aquí no hay factor, aquí no hay nada. Y aquí hay una y, ¿no es cierto? Algo bastante interesante, ¿no es cierto? Donde ya vimos que era la reducción de términos semejantes con los ejemplos de monomio, binomio y trinomio. ¿No es cierto? Así que eso lo vamos a pasar por hoy, ¿no es cierto? Y el que quiera saber la definición formal de la reducción de términos semejantes, lo vamos a abreviar como RTS. La RTS es la suma o resta, ¿no es cierto? La suma o resta de los coeficientes numéricos de las expresiones que tengan el mismo factor literal, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí vamos a poner 3x más 2y más 3, aquí vamos a poner un menos 5 y más 30 y menos más 4x menos 1 menos 1. Supongamos que la última línea es un 1, ¿ya? Así que vamos a ordenar 3x, hay otro x, sí, el más 4, ¿no es cierto? Más 4x más, no hay ningún x más, ya, más 2y más 30y, ¿no es cierto? Más 30y menos 5y más 3 más 1, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 7x más 27 y si no quieren, ¿por qué 27? 30 menos 5, 25, más 2, 27 y 3 más, aquí ven como les dije al principio del video que hay que tener cuidado con los signos. Y aquí 3 menos 1 es 2 aquí, así que vamos a poner más 2, ¿no es cierto? Entonces aquí quedaría el trinomio 7x más 27y más 2. Así que esto sería todo por hoy. Una clasecita bastante completa, diría yo, para el inicio de octavo básico, para esta segunda semana de marzo, ¿no es cierto? A donde vimos las reglas de multiplicación, una operación combinatoria, un negativo adelante de un paréntesis, las potencias y las raíces y un RTS, ¿no es cierto? Y también las expresiones algebraicas y todo lo que viene siendo eso, ¿no es cierto?
Espero que les haya gustado el video. Les recuerdo que este es un canal secundario donde se suben videos de matemáticas todos los viernes a las 3 de la tarde. Así que apuntarse ahí en su agenda. Ya. Este viernes hay un video de mate con Pokéchess 7 a las 3 de la tarde el viernes. Así que no faltar. Si me gustan las matemáticas, estoy muy débil, no tengo que faltar. ¿Ya? Así que espero que les haya gustado el video. Pueden seguirme en mi canal principal Pokéchess 7. Y aparte ahí subo contenido días por medio, ¿no es cierto? Y nos vemos en un siguiente video.